¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Estamos en una de las viviendas de la ciudad de Ushuaia, la vivienda del licenciado Ernesto Piana, un rincón maravilloso con toda su bibliografía, con elementos que hablan del trabajo que durante tantos años hizo Ernesto. Y lo invitamos a tener esta charla y él a su vez nos invita a compartir esta entrevista, esta grabación en su vivienda, porque vamos a hablar de un tema del cual es un gran especialista y que alguna vez lo hemos abordado. Está relacionado directamente con la sociedad fueguina. ¿Por qué somos como somos? Fue la pregunta, o va a ser la pregunta inicial o disparador. La identidad fueguina lo abordamos también, costumbres de la sociedad fueguina, especialmente centrado en la ciudad de Ushuaia. Vamos a estar hablando de esto de antiguos pobladores, de los nacidos y criados, los quedados, los recién llegados, los quedados por obligación, etc. Ese va a ser el tema central de hoy de los protagonistas del fin del mundo. Y en la última parte, en el último bloque, antes de nuestro libro recomendado, y en esto agradecemos nuevamente a la gente de La Última Vita que nos da bibliografía para poder compartirla con ustedes, vamos a poner al aire lo que llamamos el archivo de nuestro programa, como hacemos con el archivo de la televisión pública fueguina. Una entrevista realizada a mediados de los 80 a las hermanas Úrsula y Cristina Calderón en Puerto Williams. Lo hacemos luego de esta primera pausa. Bueno, lo dicho en el bloque anterior, estamos ya junto a Ernesto, el licenciado Ernesto Piana, un reconocido y querido vecino de nuestra ciudad, en su casa, y con la pregunta inicial, que tiene que ver con lo que les decía antes del primer corte, ¿no? La característica de la sociedad fueguina, especialmente de la ciudad de Ushuaia. Bueno, él nos va a decir si es lo mismo Ushuaia que Tolwyn y Río Grande, capaz que también hay diferencias. Pero bueno, es Ernesto, bueno, muchas gracias por recibirnos. ¿Por qué somos como somos? A ver, sería la pregunta inicial. Entiendo que tu pregunta tiene algún par de implícitos. Es, desde el punto de vista cultural, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos hoy o dónde salió el estilo de vida que tenemos? Por allí entiendo que venía. En realidad hay que pensar en la línea de inmigración relativamente reciente que tenemos en Tierra del Fuego, aunque las investigaciones las lleve más en la línea de Ushuaia que en Río Grande. En Ushuaia, para 1978, éramos 8.500 habitantes nada más. Y llegamos al 88 con 32.000. Es un cambio muy fuerte. Este cambio muy fuerte, evidentemente, lo sabes muy bien, se dio por un tema de interés nacional, geopolítico, de poblar esta zona. En aquel momento los dichos eran: no se puede mantener una bandera con solamente fusiles, necesita estar la gente trabajando abajo. Y se decidió radicar gente. Se buscaron líneas de convocatoria y la línea de convocatoria que más funcionó fue la ley 19640. Sobre todo con la línea industrial. A pesar de que en ese momento se hacían industrias que venían para durar poco o pensaban durar poco, empezó esta línea. Y se logró, evidentemente. 78-88, mira el cambio. Entonces, para empezar a ver es qué gente vino, cómo vino, ahí es donde se cristalizó el estilo de vida que después vamos a mantener. Por un lado, al ser convocados por una línea industrial, convocaste en su mayoría gente relacionada con la línea industrial. El obrero industrial en general no lo sacás de ciudades de 5.000 habitantes, ni en ciudades agricultoras, ni en ciudades marginales, sino en ciudades grandes, de ahí vienen. La última medición que hice en Ushuaia fue ya por el 95. En ese momento el 74, sí, las estadísticas y los sondeos funcionaron a orden del 74,8% de la gente que vivía en Ushuaia se había nacido y criado o socializado en ciudades de más de 500.000 habitantes. Exacto. Es decir, un estilo de vida muy urbano. Este estilo de vida muy urbano se traía acá. ¿Qué venía? Una fantasía. Vamos a ganar tanto dinero, pero después
te fallaba, no tenías la calle Florida o el centro de Córdoba o el centro de Rosario, no tenías el teatro, los costos eran otros, habían diferencias importantes a quienes recién habían llegado. O sea, a ver, para ordenarnos, muchos de los que llegaron a este lugar a partir de la promoción de la ley 19640 quisieron mantener o quieren mantener el estilo de vida que tenían en sus lugares de orígenes, como vos decías recién, ¿no? Se estabilizaban en ciudades de más de 500.000 habitantes. Esto lo quisieron trasladar a Tierra del Fuego. No solamente lo quisieron trasladar, no es que quisieron, es que no conocían otra cosa. Vos Claro. venías formado en un estilo de vida urbano y llegaste a un lugar donde además te tenían que pagar mucho porque no existía la ciudad. Llegabas a una ciudad que no existía y había que hacerla y vos eras una persona que sabía vivir en una ciudad, no hacerla. Entonces ahí empiezan algunas cosas interesantes. Una ciudad grande es algo que te excede, más grande que vos. Está antes que vos, después que vos, no se te ocurre ir a tapar un bache. En todo caso, cumplís un rito. ¿Qué significa rito? Acciones pautadas para lograr un fin que no tiene nada que ver con hacer Exacto. la cosa. Entonces yo digo que voy a votar, digo que voy a un cuarto oscuro que no es oscuro, para poner un voto, que es un papel, en una urna, que es una caja, para que mágicamente aparezca un intendente y mágicamente me arregle el bache. En Ushuaia vos tenés que ir a tapar el bache. Claro. Eran dos relaciones totalmente distintas con el ambiente en el que vivías. Entonces, la gente que vino venía teniendo necesidad de un montón de cosas que no existían. Por eso los salarios se ponían también bastante altos. Pero además nos enfrentamos con que no solamente no había una ciudad, sino había que hacerla. Con lo cual se empezaron a perder montones de límites de los que habías aprendido. Así como no tapabas el bache, hubo que aprender a agarrar la pala y ir a tapar el bache de tierra, y aparecían los vecinos a ayudarte a tapar el bache. Hay algo interesante, ¿no? Que a medida que vos lo vas relatando, que yo recuerdo, las grandes conversaciones, fines de semana, entre las familias que empezaban a conocerse, charlar sobre agua, luz, cloacas, servicios que en las grandes ciudades ni te preocupabas. Comprabas tu terreno o tu vivienda y ya todos los servicios estaban. Mientras, me acuerdo por lo que vos decís, de agarrar la pala y empezar el trabajo. Exactamente eso. Ahora, esto también lleva otro tipo de temas. Se pierden barreras lógicas. Uno no va a tapar un bache porque no va a tocar algo de la ciudad. Y acá voy y lo hago. Entonces empiezo a perder. En esta pérdida de límites existió también la necesidad de ocupar tierras y empezaron las líneas de ocupación. De ocupación de tierra que termina también siendo ocupar la casa del que se fue de vacaciones. Es decir, hay una pérdida de límites profunda. Por el otro lado hay otra pérdida de límites muy interesante. Acá nos vinimos gente sola o gente con una familia nuclear. Esto tiene dos o tres salidas importantes. Una es, al no venir ni los amigos ni la familia, la gente empezaba a vender su propia historia y a venderse su propia historia. Yo llegué acá siendo antropólogo y me estaban faltando los amigos del colegio secundario que, si vos eras antropólogo, pero en tu perra vida pateaste bien una pelota, no te podíamos tener ni de arquero, es decir, esas cosas que te bajaban de nivel y te ponían en una línea donde están las redes estas de mantenerte, no solamente de contención, habían desaparecido. Nos encontramos entonces que mucha gente empezó a vender su historia. Y si te acordás bien, no de casualidad, en esa época en las ferreterías aparecían papeles pegados diciendo no le vendemos A por moroso, no le vendemos A por moroso, no le vendemos A por moroso, y empezaron a caer un montón de historias personales. Algunas historias que la gente vendía pasaron a ser de currículum a prontuario, y etcétera. Es decir, hubo toda una línea de pérdida fuerte que hubo que reacomodar. Y esto empezó a generar toda una acción de interés de la gente con la gente y empezar a preocuparse de quién era quién, dónde estaba cómo. Bueno, no sé si está ordenado o desordenado, ¿no? Lo que vas relatando, pero cuando vos decís esto de la pérdida de algunas cosas, por ejemplo, vos decís recién, muchos vinieron con su familia o vinieron solos, y hubo una necesidad, hasta el día de hoy yo creo, de
formar nuevas familias. Entonces el vecino era el tío, la tía, los sobrinos no eran sobrinos reales, pero era el tío y la tía. ¿Me entendés lo que te digo? Esa necesidad de seguir con el parentejo que perdimos porque vinimos para Es un Tierra del poco Fuego. peor. Porque es Es peor. más profundo. Vinimos solos, faltan las redes de contención, fundamentalmente las familiares. Una red de contención familiar tiene una trabazón muy fuerte porque son líneas de sangre que no puedo romper. Y la mayoría de la gente vino por trabajo. Por lo tanto, sus relaciones estaban en el trabajo. Ahí es donde los lugares de trabajo pasaron a cumplir un montón de roles de la familia, o se le empezó a demandar a los lugares de trabajo roles de familia. Ahí es donde vos te encontrás con cosas que serían llamativas en otra parte del país. Un ejemplo. Por ejemplo, que se fábrica Filco. Señores, los quiero acá a las 2 de la tarde. No, jefe, voy a ir más tarde porque su jefe está de huelga y tengo que llevar el pibe al colegio. Bueno, está bien, te espero 2:30. En otra parte del país. Te suspenden o te descuentan directamente. Exactamente. Esto de entender este tipo de roles, que no estoy diciendo nada que no puedas percibir, que no hayas visto, tenían este tipo de explicación. Los antropólogos tratamos de entender por qué ocurren las cosas. Las cosas ocurren, las podés ver de todas maneras. Es decir, ¿de dónde se origina esto? Bueno, en este traspaso de roles. También llevaba a que, y no puedo echar al señor Turureta, que es un mamado, porque es el tío borracho, ¿viste? ¿Qué le voy a hacer? Claro. Entonces había una quedada allí. Te podían odiar en tu lugar de trabajo, pero caías en el hospital y los que iban a dar sangre eran los compañeros de trabajo, aunque te odiaran. Entonces se fueron a los lugares de trabajo tensiones muy fuertes, como si fueran de sangre. Y esto hizo que hasta se pidiera el lugar de vivienda al gobierno, o al lugar de trabajo que tenías. Si hubo un desplazamiento de estos roles, o pérdidas de control por un lado, o un desplazamiento de roles profundo por el otro, empezaron a cubrirse esas nuevas, comillas, familias que vos decías. ¿Seguimos charlando? Sí, por supuesto. Unos minutitos, vamos al corte. Ya volvemos. Seguimos con el licenciado Ernesto Piana. El querido amigo Ernesto, porque así sé que le gusta que lo identifiquemos. Y nos había quedado, Ernesto, algo más sobre las familias llegadas a Tierra del Fuego, a la ciudad de Ushuaia, que es el tema que nos está convocando. Ampliamos lo que nos decías en el bloque anterior. Sí, las familias en ese momento eran familias nucleares. Se armaron por el barrio, se armaron por los grupos de trabajo. Lo interesante es que, así como las familias se reúnen en grandes grupos y forman, comillas, clanes, acá nos sumamos distintos lugares de trabajo que funcionaban como familias. Esto llevó a que tuviésemos por lo menos 5 sociedades distintas dentro de Ushuaia. Es decir, vos tenías CADIC relacionado con turismo, relacionado con el hospital, relacionado con esto, fábricas relacionado con esto, con aquello, con lo demás allá. Y esto transformó una cosa bastante distinta. Estos estudios los hicimos de una manera divertida. Durante un día desparramaba en la ciudad, en determinados lugares, chistes, en general políticos o muy cortos, o algún chisme, en determinados lugares, con los muchachos del puerto, con la gente de la fábrica, con esto. Y teníamos una cuarentena de personas en el hospital, en los taxis y demás, que tenían que anotar cuándo recibían el chiste. Entonces, dentro de las estructuras estas de los distintos grupos de lugares de trabajo, los chistes corrían en 24 horas. Saltar esas barreras podía tomar 15 días. Y esto nos daba la línea de documentación. En algún momento esto ya fue muy duro porque incluso pasaba por encima de las clases sociales. Cuando a la altura del 95, con los problemas de las fábricas, estaba eso, yo salía a tratar de recuperar, documentar un poco cómo explicaban el problema los muchachos y chicas de la fábrica, cómo me contaban el problema la gente que bajaba bolsas en el puerto. Eran totalmente distintas. Yo no podía entender cómo
la gente del puerto, que estaba casado con mujeres de Que las trabajaban en la fábricas, fábrica. es decir, el problema lo tenían en la cama, iban al mismo almacén o tomaban el mismo boliche, tenían discursos tan distintos. Y eran porque las fábricas no estaban relacionadas con el puerto. El puerto respondía más a lo que salía por las radios que a la Sí. realidad que tenían. O sea, estaba pasando incluso por encima de las capas sociales. O sea, muy duro el tema. Y esto venía en razón de eso. Por eso quería terminarte con lo de las familias. Y hubo otra cantidad de temas dando vuelta también en cómo nos conformamos. Bueno, sí, yo sé que es muy amplio el tema, lo hemos hablado fuera de cámara, de micrófono también, ¿no? Pero yo insisto en esto, es una sociedad, la de Tierra del Fuego, con un comportamiento como el de las grandes ciudades, hiperurbana, creo que le Sí, decís yo le vos, digo ¿no? perurbana. Hiperurbanas, ¿verdad? Y eso se sigue manteniendo hasta el día Sí, de hoy. se sigue manteniendo aún con cambios importantes. Vos tuviste Claro, un proceso de ingreso de gente muy fuerte, muy relacionada a fábricas, hasta, ¿cuál diría la orden del 2000 o cosas por el desde estilo? los 80, más o menos, Desde los 70, 80, sí, el 80. 78, 88 Claro. es el momento crítico. Esto también trajo una sociedad que es muy hiperurbana, vive como ciudad, pero que además, como extracción, tenía una media cultural superior al media del país. Si vos traías obreros especializados, están por encima de albañiles del resto del país o cosas por el estilo. Eh, por eso en esa época nos cansábamos de ganar premios de chicos ganando el ajedrez, haciendo filmaciones, líneas científicas, es decir, había un movimiento muy fuerte. Después de eso te viene el quiebre, empieza el dólar alto, viene el crecimiento de la línea de turismo, que también trajo otra cantidad de gente. Esta gente no estaba relacionada directamente al turismo, sino a construcción, que era Sí. construcción para turismo. Habíamos armado una sociedad muy contenedora, mucho bien en la parte de escuela, la comida en las En las escuelas, escuelas. etcétera, etcétera, comparado con otras partes del país. La gente al principio venía de la costa atlántica porque allá no se puede trabajar en el verano y acá no se puede trabajar en invierno. Después empezaron a venir gente del noroeste y gente de los países vecinos, y eso sí trajeron las familias extensas. Gracias a, sobre todo los grupos de hermanos bolivianos, tenemos familias extensas ahora. Pero esto ocurrió mucho más Mucho más. tardíamente, y eso también tuvo una bajada de media en relación con el país. Ahora, si en la utilización del espacio, no tengo datos actuales. Para la altura del 2000, que fue cuando hice un estudio, vos tenés una cosa que se llama ocupación del espacio privado más público. No habla de estilo de vida, no habla de calidad de vida. Habla de cuánto espacio ocupás. Nosotros tenemos una gran ocupación del espacio privado, muy poca ocupación del espacio público. Sí. Si yo sumo las dos cosas, resulta que es lo mismo que cabildo y juramento en Buenos Aires, donde el tipo se pasa para ir al centro 10, 12 kilómetros colgado de colectivo, y acá estás en 2 minutos, pero sumás las dos y te da. Y si vos te fijas bien, acá la gente vive en la ciudad, no vive afuera. Te lo digo de dos maneras. Salí en los mejores días de diciembre, afuera, al campo, a ver cuántos están haciendo un asadito o pusieron una carpa, nunca llegás al 5 o 10% de la ciudad. Claro. Siguen viviendo adentro. Pero del otro lado, en el censo del 2010, con todos los errores que se tuvo, la tendencia está clara y tenés de todo el departamento Río Grande, un 94 o 94.5% viviendo en una ciudad, Río Grande. Y de todo el departamento Ushuaia, Fañano para abajo, 99% viviendo en una ciudad. Es decir, la gente vive de espaldas al ambiente. Y en realidad el desconocimiento del ambiente que tiene la mayoría de la gente en Ushuaia y en Río Grande es altísimo. Es decir, se vive mucho más de fantasías de lo que oigo y digo que pasa en función de lo que veo por los medios, por la televisión, por las redes, por esto y por lo otro, que lo que realmente pasa acá. No, voy a otra cosa porque por razones de tiempo, ¿no? Otro tema que me parece que en algún próximo programa habría que ampliarlo, que tiene que ver con la identidad del lugar, qué sé yo.
Vos vas al norte y hay una identidad cultural a través de su música, su folclore, sus tradiciones. Vas a cualquier parte del país, cualquier provincia, pero acá todavía no se ha logrado eso. ¿Por qué? ¿Hay una Te lo explicación? contestaría de A ver. dos maneras y con un ejemplo. Hay todavía existe una tendencia al desconocimiento de lo que realmente somos. Hace no demasiado tiempo me tuve que presentar en concejales a decirle, señores, estoy en desacuerdo con el discurso que tuvieron, porque están hablando de que los fueguinos son pocos y son viejos pobladores y por debajo de los 30 años estamos llenos de fueguinos, que se creen que estuvo haciendo el hospital todo este tiempo. Si ni siquiera les está dando el espacio para que se reconozcan como fueguinos los fueguinos que han nacido los jóvenes. Hoy estamos llenos de fueguinos, por suerte. Independientemente de eso, sí tenemos una identidad hiperurbana. Te guste o no te guste, nos parecemos más a Montevideo, Córdoba, Rosario o Buenos Aires. Eso es una identidad. Es una identidad, te guste o no te guste. Por otro lado, no tenemos una identidad que nos separe del resto, porque además no tenemos tradición. Mucho de lo que vos dijiste se alcanza con el tiempo, teniendo una cantidad de desarrollos tradicionales. Acá es algo así como si estuviéramos, sí, tenemos papa, tenemos cebolla, tenemos choclo, tenemos un poco de carne, algún chorizo, pero todavía no hay puchero. Falta hervor. Claro. Tenés que pasar un tiempo para que empiece a tener. Sí hubo una búsqueda de raíces casi constante con la gente que vino. Esa función la cumplió bien el Museo del Fin del Mundo entre el 78 y el 88. La búsqueda de las raíces y que hayan salido ahora la comunidad Payacoala y la comunidad Selnam a recuperar sus raíces. Ya empezar a buscar los antecedentes, empezar a respetar nuestras salidas, que ya hayan aparecido leyes de protección al patrimonio cultural y al patrimonio histórico, desde la década del 90. Hay una cantidad de acciones que se vienen tomando, pero tiempo falta. Eso se logra, yo creo que décadas y décadas, ¿no? Va a tomar un poco de tiempo. Va a tomar un poco de tiempo. Bueno, ya seguimos, Ernesto. Seguimos entonces, después de este corte, con Ernesto Piana. Continuamos luego de esta pausa con ya la última parte de la charla con el licenciado Ernesto Piana y hablando de alguna manera de estas características tan especial que tiene Tierra del Fuego, en este caso más que nada centrado en la ciudad de Ushuaia. Y yo quiero entrar, Ernesto, con algo muy, muy especial que se sigue hablando, yo por lo menos desde que llegué y hasta estos días se sigue hablando, el famoso tema de antiguos pobladores, nacidos y criados, venidos y quedados, recién llegados, quedados por obligación. Todos esos nombres son un intento de clasificación de una realidad. Que toda realidad puede ser clasificada de distintos modos, de distintas maneras y agrupado de distintas maneras. Yo en broma, el título que tengo para todo eso es añómetro. Añómetro. Me encantó ese añómetro. Claro, porque es muy característico esto de si sos nacido y criado acá, si llegaste. El punto está en lo siguiente. Es un problema de supervivencia, aunque te parezca mentira. Mencionamos el cambio del 78-88, 8.500 habitantes contra 32.000. Una invasión de aquellas. Un grupo muy relacionado al ambiente y muy relacionado a la comunidad contra un grupo urbano que viene y lo... Lógicamente, ese grupo que está necesita aglutinarse, necesita arrancarse, necesita plantarse para sobrevivir. Esto necesita una bandera y para tener una bandera necesita un rótulo, viejos pobladores. ¿Sí? De alguna manera llegaste a viejos pobladores, se discutían distintos tipos de cosas. Llegaron a tener su propia casa, porque si vos tenías la casa de los salteños, la casa de los jujeños, la casa de los paraguayos, que tenían mayor cantidad de gente que la gente que estaba, la gente tuvo que reunirse la casa de los viejos pobladores. De los viejos pobladores o los poguinos, sí. Y empieza todo un concepto que tiene un concepto de defensa, de élite, pasa a ser una niña de respeto, la gente se empieza a respetar como corresponde,
pero además fueron una de las cosas que te decía antes, la búsqueda de la identidad. Aunque son la mayoría de los que vienen hiperurbanos, estos eran los que estaban, vamos a defenderlo, es decir, hay todo un juego de idas y vueltas muy fuerte. Por el otro lado, hay todo un esquema en el medio difícil. A medida que fue entrando gente, fue reemplazando gente en sus lugares de trabajo y puestos. Exacto. Y hay que aprender a respetar todos los saberes. Hay gente que vino y ocupó puestos que no estaban, vale. Pero hay gente que vino, traía un título y por lo tanto sacaba al que estaba. El problema es que siendo una ciudad chica, una sociedad chica, vos no tenés movimiento horizontal, todavía no tenés mucho. ¿Sí? Hasta hace 20 años, por decir, o menos. Vos estabas eras médico, estabas en el hospital o en la clínica. Hoy tenés alguna salida un poquitito más, pero hasta ahí. Estaba limitado. Si vos Súper trabajabas de biólogo, tenías el CADIC, punto. Si eras arqueólogo, el CADIC y podés ayudar un poco en el museo, punto. Es decir, no te podías mover. La gente o estaba o vino, puso su casa, tiene sus hijos en las escuelas, está trabajando, llega alguien, lo reemplaza, se defiende por supervivencia. Hace un tiempo largo, Rafael estaba en gobierno. El doctor Rubén Rafael. Rubén Rafael. Sí. Ministro de Salud. Por unas preguntas que hizo, tuve que ver qué pasaba en la parte de salud pública, que no se comunicaban. Y en realidad detecté un problema de supervivencia. Es decir, usted es nuevo, es un nuevo médico, trae nuevos conocimientos, está más preparado. Y yo estoy en peligro. Pero yo tengo el conocimiento de los papeles que están dentro del cajón y los voy a mantener dentro del cajón. Y no le voy a pasar una sola información porque yo dependo mi vida de eso. Entonces, este tipo de respuestas fue mucho más dura que lo aparente. Es decir, en realidad se vio muy mal. ¿Cómo no se come? Terriblemente agresivo. ¿Cómo no comentan? ¿Cómo no explican? ¿Cómo no? Cuando lo empezás a ver y empezás a ver, decir, bueno, hay distintos tipos de conocimiento y vale tanto el del científico como el del puestero, cada cual tiene su valor. Entonces hay muchos comportamientos que vienen de ese estilo y que tienen que ver con la identidad, te guste o no. Exacto. Bueno, pero la cosa fue cambiando, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿o no? Tal vez sea, por ahí me equivoco, porque ahora sí hay una nueva generación de fueguinos, que son ni más ni menos que nuestros hijos, nuestros nietos. Viene cambiando positivamente. Y esto me gusta. Pero ya son lo suficiente cantidad como para no estar necesitando mostrarse. Ya existen y se muestran solos. Están, tienen presencia social, son la cantidad necesaria. No necesito tener una casa. La ciudad es nuestra casa, la provincia es nuestra provincia. Ese es el esquema que tienen. Los que vinimos vamos desapareciendo. Ya somos viejos. Los puestos empiezan a estar en manos de gente y tenemos otros tipos de fenómenos. Toda sociedad que recibe un fuerte subsidio, en este caso de gente, como en otros casos energéticos, termina de alguna manera devolviendo parte de eso. Nosotros estamos devolviendo gente con grados de capacitación al norte, gente que se va a estudiar, arma su vida, se queda allá. Algunos vuelven, otros no vuelven. No conozco ningún estudio que me diga cuántos, de qué estilo. No. Creo que hemos hablado, Ernesto, el 1, 5% nada más, ¿no? Porque esto se amplía, pues hablamos de identidad, de ahí sale otro subtema, así que te comprometo para seguir charlando. Porque la verdad que es un gusto, uno aprende a través de tu experiencia. Yo aprendo a través de ustedes. Bueno, muchas gracias. Al contrario, placer. Una nueva pausa aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo. Ya volvemos. Lo dicho en el bloque anterior, la entrevista, y esto lo rescatamos de nuestro querido archivo del programa, la entrevista, la charla con Úrsula y Cristina Calderón. Úrsula, ¿cuánto tiempo hace que está por aquí, por la zona de Puerto William?
que está viviendo aquí con su familia. Sí, yo acá en Puerto William estoy del 62, pero yo nací acá en Mejillones. Después de Mejillones anduve por ahí trabajando, las nutrias trabajaba, y después me instalé en Máscaras. Cristina, usted conoció a Rosa Yagán. Sí. ¿Quién era Rosa Yagán? Bueno, ella era prima de mi mamá, pues, así que viene de ser mi tía. Su tía. Sí. ¿Y qué es lo que se acuerda de Rosa? Bueno, me acuerdo todo, porque yo lo estuve acá cuidando después cuando falleció ella. Ella tiene su casita ahí al ladito mío, y ahí falleció. Cuando murió uno de sus amigos, de Rosa, en Punta Arenas, doña Rosa nos cuenta en un libro de Patricia Stambuk que había quedado muy triste, muy sola, y que usted la estuvo acompañando en su casa. Sí. ¿Qué es lo que le contaba Rosa de su vida aquí en Isla Navarino? Por ejemplo, le habló de cuando ella era chica, de sus padres, de sus hermanos. Sí, siempre me ha conversado ella. Recién Úrsula me decía que trabajaban con la pesca y la caza, ¿no es cierto? ¿Y usted salía también a pescar? Sí, muchos años con mi marido. ¿Cómo se llamaba su marido? José González. Él falleció el año pasado nomás. ¿Acá en William? Acá en William falleció el año pasado. Estoy viuda 1 año. ¿Y qué nos puede contar de la pesca? Por ejemplo, ¿salían ¿con qué salían? ¿Con canoa? En bote, en un bote, porque nosotros fuimos a Punta Arenas en barco. Y allá él compró un bote, se llamaba Bigle el bote. Y con ese vinimos por el canal cazando nutrias. ¿De qué manera cazaban las nutrias? ¿Con qué elementos? Con escopeta, con rifle, o si no alguna vez con perros. Los perros lo agarraban y los mataban. ¿Y cuando salían a pescar, qué es lo que recogían del agua, del mar? Cholga, erizo. Eso se come mucho para afuera cuando uno anda. ¿Qué hacían? ¿Los vendían después o...? No, se lo comíamos. Alguna vez nosotros, cuando veníamos para acá por el canal, por Navarino, porque William no había ese tiempo, Navarino nomás, entonces nosotros pescábamos pescado de esos brótolas y lo llevábamos un cargamento así a Ushuaia. Allá los compraban. De las personas que han fallecido, que usted me nombró algunas, ¿de quién más se acuerda? De la Emilia. Emilia, que es mamá de mi marido, o sea, de crianza nomás. ¿Y ahora con quién vive usted? Yo vivo ahora con mi hijo, con mi hija. ¿Cuántos hijos tiene? Yo tengo 2 y una hija, y los nietos son 4. ¿Todos viven acá? Sí, están todos. ¿Y Cristina con quién vive? Yo igual vivo con mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, acá tengo 4. ¿Y nietos tiene también? Nietos tengo como 12. Bueno, ustedes son vecinas, ¿no? Son pegaditas. Sí, somos vecinas. Ella es mi hermana. Sí. Somos vecinas. ¿Y se llevan bien? Sí, siempre andaban paseando los dos. Siempre andan paseando. Claro. ¿Ustedes han estado en Ushuaia? En Ushuaia, fuimos a Río Grande, anduvimos a Santiago, Viña, los dos, o sea, los 4 con la Rosa. ¿Qué actividades están realizando Úrsula o Cristina ahora? ¿De qué viven? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cómo viven ustedes aquí en William? Bueno, yo por lo menos estoy bien. Estoy muy bien acá. ¿Y de qué vive? O sea, bueno, trabajando. Los hijos trabajan en pesca y ahora no han trabajado porque no tienen bote todavía, pero van a salir a trabajar. Cuando ya terminen su bote, ellos van a trabajar. Entonces ellos me ayudan y yo mi pensión y arriendo una piecita ahí también. Así que con eso estamos pasándolo más bien. ¿Qué les da? ¿El gobierno les da una pensión? También, sí, me da pensión. Y por ejemplo, estas canastitas... También trabajamos eso. ¿También nosotros, sí. ¿De qué son? Son juncos. ¿Y quién las hacen, las dos? Los dos. ¿Y de dónde sacan el material? Esos son de los turbales por el monte. ¿Y quién los va a buscar? Nosotros. ¿Van ustedes también? Sí. Nosotros lo vamos a recoger, hacemos canoa igual, vamos a buscar las cáscaras para eso. Pero tienen que subir bastante, ¿no? Como para buscarlos, ¿no? De esto no hay, en los turbales hay cerquita. Quiere decir que no hay ningún problema. Sí, alguna vez vamos lejos, sí, porque ya está quedando medio chico, así corto, así que vamos lejos a caminar.
¿Y esto a quién se lo venden, Cristina? Estas canastitas. o Bueno, las se lo canoas. compran los turistas que vienen siempre. Tiene Con mucho turismo, Tareno, ¿no? sí. ¿Se vende bien esto? Sí, ¿no? Sí, sí. Esto les ayuda a vivir, a Sí. comprar alimentos. Sí. Acá en este libro de Rosa Yagán, que nosotros en este programa especial que estamos haciendo por el aniversario de Ushuaia, el 12 de octubre, cuentan un poco y se ve en la película las tradiciones de las familias, de los primitivos habitantes de esta zona. ¿Ustedes han vivido en grupos de antiguos pobladores acá? ¿Han vivido en esas viviendas especiales que había hechas con troncos y con pieles de animales? ¿Alguna de ustedes vivió en ese tipo de vivienda? ¿No? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, una foto, a ver si ustedes la recuerdan, cómo vivían. Cristina, Úrsula, en esta foto aparecen las primitivas viviendas que tenían, ¿no? En el campamento, por ejemplo, esta de Rosa en Puerto Luisa. ¿Ustedes vivieron en estas viviendas? Sí, ¿Sí? sí, ¿Cómo se hace? muchas veces. Se cortan los árboles, los más delgados que hay, entonces se le arma una casita así, pues después lo tapo con lona, ¿Con lona? tapadito, sí. ¿No Así se usaba es. cuero de animales? No, ¿No? no, nosotros no, nunca. Lona sí, o alpillera así como está tapado ese. Y en invierno, ¿cómo se las arreglaban? Porque una cosa es vivir esto en la temporada de verano, ¿no es cierto? Pero en invierno, ¿cómo En se...? invierno igual. ¿Se Igual hacía si es calentito, se hace un fogón adentro y está bien abrigadito. Porque nosotros vivíamos con eso y andábamos para afuera mucho tiempo. Así andamos. O sea, que armaban la carpa, como Sí. figura en la foto, Sí. levantaban todo, se iban a otro lugar para Sí, pescar claro. y volvían a armarla. Todo el Quedaba día, poco tiempo. todo el día, sí, sí. ¿Y qué charlaban cuando se reunía la familia? ¿De qué hablaban? En Mejillones. En Mejillones. Bueno, cuando Melesiche era jefe de Mejillones y él los llamaba a nosotros para que lleguemos tal fecha y tal mes para hacer una reunión, todos los yaganes ahí. Entonces volvíamos nosotros a Mejillones. Entonces él charlaba, ¿Y qué charlaba? él decía que ahora tiene que hacer, vamos a reunir para hacer casa de Chajaus. ¿Qué significa? Chajaus. Ujú. Chajaus es no sé cómo te dijera yo. Es una casa de Chajaus que para enseñar a los chicos como una escuela, ¿sí? Como una escuela. Sí. Ujú. En Mejillones hacían eso. Ujú. Ahí estaban como un mes y tanto, 2 meses alguna vez. Después se desparramaban a trabajar cada uno su pega. Ujú. Eso es lo que charlaban. Sí, eso se hablaba. Entonces él daba la orden todo. Usted, Úrsula, una vez me contó que vivió con otra familia. Mm, Mucho no le gustaba porque quería irse. ¿Se acuerda de eso? ¿Quién será? ¿Mm? Cuando estoy en Gualaya será. Cuando estoy en Gualaya será. Gualaya. En Gualaya yo. Ya. Sí, estuve con una familia marino. Yo tenía 12 años ese tiempo. Ujú. Y me llevaron ellos como hija a sus casas y me cuidaron. Ahí estaba bien, yo pedí no me gustaba. ¿Por qué? Sé que yo extrañaba a mis hermanos, hermanas. Y siempre lloraba en la noche así para que quisiera verlo. Y después ella me quería llevar a Valparaíso, porque era una señora, un marino. Yo tenía su huevito, entonces dijo, yo te voy a llevar a Valparaíso y después vengo. Y ahí te vas con tu hermano. Y yo no quise. Me decía que llegó mi hermana y yo me fui. Yo dije, no quiero ir. ¿Quién sabe por qué? Pues, ahora yo me arrepiento. ¿Y al final La hubiera hecho. la volvió a ver a su hermana? Sí, me vino a buscar. Ah. Y después me se vino. Me fui con mi hermana. También Rosa, que es la que estamos recordando en este programa especial, aparece en la película con una serie de pinturas. ¿Ustedes llegaron a usar pinturas como usaba la tía Rosa? No. ¿Pero saben por qué se pintaban? Sí, yo alcancé a ver de sus pinturas así. Sí. ¿Y por qué se pintaban? Bueno, se pintaban en esa casa que dice ella, pues en el Chajós. Ahí se pintaban todo así. ¿Con qué se pintaban? Con un barro blanco que hay, tenían ellos. Tenían blanco y rojo también. Rojo. ¿Pero y cómo les quedaba en la cara? Sí, Para que no bueno, les quedaban bonitos. Porque ellos el barro lo hacían con un poquito de aceite y
queda igual que crema, pues. Entonces ahí se ponían. Sí, yo lo he visto, sí. Como las mujeres ahora que se maquillan, Sí, se sí, ponen de sí, todo, ¿no? sí. Es distinto pero la técnica, Sí, pero también se pinta. Sí, pues. ¿Y por qué se pintaban ellas? ¿Para qué se pintaban? Este lo está pintando porque ella es madrina de la Rosa. Como un bautismo, sí, ese día, que ahora van a entrar en la carpa, pero ella lo pinta. Ese es. Yayot. Yayot, sí. Yayot, Mm. es la que lo pinta. Eso es. ¿Y qué pasaba, Úrsula o Cristina, cuando alguna de las personas de la familia se enfermaba? Porque no había médico, nada cerca, por ejemplo en Mejillones. ¿Cómo se curaban? ¿Qué es lo que hacían? Bueno, ahora cuando estaba yo, obligado a morir nomás, sino algunos cuando tenía plata llevarlo iban a Ushuaia. Pero antiguamente no, porque morían nomás. ¿No había nadie que pudiera conducir algo? Sí, los brujos, o sea, que los hechiceros. Eso lo mejoraban algunas, pero algunas no. ¿Vio alguno de ellos? ¿Conoció alguno? Casi más o menos. ¿Se acuerda de alguno del nombre? Sí. ¿Quién se acuerda? Berti. ¿Y qué A hacía? él le vi yo cantar así, hacer brujería, sí. A él lo vi. ¿Y con qué hacía brujería? ¿Qué cosas hacía? Ese que él cantaba. Cantaba, dice que él veía cosas malas, sí. Pero uno no ve nada. ¿Y se curaba la persona o no? Sí. ¿Sí? Mm. Bueno, ¿qué comían en esa época? Usted me habló de la pesca, ¿no? Y por ejemplo en la casa, ¿qué tipo de animales cazaban ustedes como para alimentarse? Bueno, nosotros comíamos como comemos ahora. El único la carne. La carne que cazaba caiquén para hacer cazuela. Los patos a vapor. Y el guanaco. El guanaco. Mm. Ya muy difícil de conseguir. Claro, guanaco. No, y con el Ya, tiempo yo sí, directamente. porque había rifle, había copete y mi papá lo cazaba. Pero antiguamente dice que lo cazaban, no sé cómo lo cazaban. Y habían unas flechas y unos cartones que claro. Sí. Se ve en la película que nosotros vamos a ver hoy. Sí. Y de Ushuaia, ¿ustedes a quién conocen? ¿A quién recuerdan? De la ciudad de Ushuaia, de acá cerquita nomás. Mucho. Está Alejandro Fadul, está don José Salomón, yo creo que todavía está. Todavía está ya. Sí, el papá de él lo conocía a él, niño. Ajá. Y Ya el está otro- grande, ¿eh? Sí, Está sí, lo bastante vimos, grande. lo vimos. José. Y Alejandro Fadul, lo que me acuerdo harto. Y también La señora sabés- Beban, sí. También a Beba. ¿Quién más? A Zanola, creo que también. También. Después Iván Lich, Ahí van de- también. Versalovich, ¿lo conocieron? Bersalovich, sí. También. Los Bronzevich también. Ah. Mm. ¿Iban ustedes a las estancias de Tierra del Fuego? En Ushuaia? Romolino y Albert. Mm. Cuando era niño andábamos nosotros por ahí. A Natalie Buda también Sí, conocen, ¿no? eso lo conocí ahora. A Natalie la Sí, conoce ahora. ahora lo conozco. La señora Clara también. Clara Beach, sí. A Clara Vélez. Sí, yo estuve mucho tiempo, muchos años con ellos. Su nombre es Cristina Calderón y Úrsula Calderón, pero dentro de la comunidad en la cual ustedes vivían de chicas, ¿llevaban ese mismo nombre o tenían algún nombre en especial? Siempre así, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No tenían un nombre en especial? No. ¿No recuerdan? No tenía. Porque había muchos que... Sí, los antiguos, sí, los más antiguos sí tenían. A ver, vamos a hablar un poquito ahora en el final de su mamá, de su papá. Ustedes dos la conocieron, ¿no? A la mamá. Yo conocí a mi mamá, pero papá no lo conocí. ¿Y qué se acuerda de su mamá? Bueno, me acuerdo que lo vi y después falleció, sí, y me quedé con mi abuelo. Pero poco tiempo parece que se iban con mi abuelo. Yo fui huérfana siempre solita. Me crecí con la Clara Sarmiento, de Álvarez, digo. Con ella me crecí yo con mi prima. ¿Y usted, Úrsula, qué se acuerda de la mamá? Sí, me acuerdo, yo andaba con ella cuando falleció mi papá. Me acuerdo de mi papá, yo también. ¿Cómo se llamaba? Calderón, Juan Calderón. Jorge Calderón. Juan Calderón. Sí. ¿Y qué se acuerda de él? Estábamos en Mejillones. Y después él en los veranos sí salía a la esquila. Iba a Romolino, de ahí a Albert. Después cruzaba acá a Chile, Eugenia, acá en Róbalo. Y de ahí íbamos a Mejillones a vivir, pasar el invierno. Ustedes vinieron acá a William en el año 1960. 62. 62. Vine yo, sí.
¿Y estaban en Mejillones hasta ese momento? Yo estaba en Máscara. En Máscara. Sí. ¿Y les gustó la nueva vida, el venirse a otro lugar distinto, venirse a una vivienda que no era la que estaban acostumbrados en ese momento? Primeros años lo extrañé mucho, mi isla, y todavía lo extraño. ¿Qué es lo que extraña? Mi casa allá en Máscara. ¿Cómo era su casa? Y mi casa era grande, así igual que esta. ¿Hecha toda en madera? como Madera, con ventanas, todo. Pero ahora la destruyeron, ya no hay, porque hace tiempo que me vine yo para acá. esta? ¿Y Cristina? ¿También vino de Máscara? No, yo estaba en la Argentina, otro lado. Después vine para acá y vi que había escuela acá, profesores, así que me quedé acá con mis niños para que estudien, porque el otro lado ya no me alcanzaba la plata para llevarla a la escuela en Ushuaia. Pues. ¿En la ciudad misma de Ushuaia? Sí, yo estaba en la estancia Alberto, En y ahí me vine, Alberto. sí. Así que aquí el 59 llegué acá, y ese tiempo estoy acá. Y el ¿Extrañaba 60... la otra vida que hacía en la estancia o no? ¿No le gustaba? No, contenta porque ya los niños vinieron a estudiar acá y bien, todo gratis. Así Bueno. que me encantaba. Yo quiero agradecer tener esta charla, un poco hemos tratado de ir charlando de algunas cositas que ustedes se acordaban y bueno, esperemos que nos podamos ver muy pronto. Yo sé que van a seguir a Ushuaia. Hace poco han hecho una película con Ann Chapman, ¿sí? ¿De qué trata esa película? Estuvimos por afuera, por Cabo de Horno, rodeamos la isla Austin, ahí lo filmó la película. Y fueron haciendo el recorrido que hacían Sí. sus familiares, ¿no es Sí, cierto? Sus sí, padres, sus sí. abuelos. Yo anduve por ahí. ¿En qué fueron? Anduvimos en Castor nosotros con un chamo. ¿Cómo? Yo conozco todo por ahí, en bote. ¿En bote? Pero ahora anduvimos con chamo con el Castor. Ah, sí. Rodeamos la isla Austin. Pasamos lindo. Federico Gargiulo estuvo con nosotros hace ya varios años atrás y nos narraba su experiencia en la zona de Península Mitre. Un nuevo trabajo que se puede conseguir ahora en La Última Vita es Los Caballeros de Mitre, Crónicas de Andares Lejanos. Es una recopilación de distintas personas que llegaron a la zona de Península Mitre, un lugar que se está descubriendo poco a poco en los últimos años, que se le está dando la importancia y todo un debate sobre su preservación. Lo interesante entonces del libro de Federico Gargiulo, este rosarino íntimamente ligado a la Tierra del Fuego, es Los Caballeros de Mitre, Crónica de Andares Lejanos, que conseguimos allí, en La Última Vita. Con esta recomendación y deseando que les haya gustado el programa de hoy, nos despedimos hasta dentro de 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.